Ya. Muchas gracias a todas las amigas, los amigos que ya se están conectando con nosotros a través del Facebook Live del alcalde Daniel Jadwe, esta conversación que ya lo tomamos como una grata costumbre de los días miércoles a las 7 de la tarde para intercambiar ideas, puntos de vista, pedir la opinión del alcalde Daniel Jadwe, uno sin duda alguna de los intelectuales y políticos de la izquierda chilena más destacados del último tiempo. También a las vecinas y vecinos de Recoleta decirles que nos pueden sintonizar a través de Radio Bellavista, la Radio Bellavista que está en el 106.1 de la frecuencia modulada, que es una radio comunitaria que llega a toda la comuna de Recoleta. 106.1, si no tienen computador, mala conexión a internet, lo que sea, ahí está la radio, 106.1 FM, a esta hora transmitiendo también el Sin Maquillaje. La verdad que ha sido un día de mucho movimiento, hay muchos temas por ende para dialogar, reitero, con un intelectual y político de la izquierda de nuestro país. La cita de los miércoles Sin Maquillaje, Daniel Jadwe, que me parece, aparece en pantalla en este instante, ¿no, Daniel? ¿Sí o no? ¿Sí yo o estoy no? aquí, pero no sé qué pasa en mi pantalla, que no, yo no me veo ya. No me veo. Sí, no sé, sáquela para ver lo que estoy viendo porque no veo nada. Pero igual, ¿cómo estáis, César? Muy bien, aprovecho a propósito, no me veo. Un segundo, los teatros universitarios le daban mucha importancia a los aspectos técnicos en la década 40. Entonces estaba actuando el querido Roberto Pará en un momento, ¿ya? Y no sé qué pasó, que la iluminación no le daba a él. Estaban preocupados de los focos, para arriba, para abajo. Entonces Roberto Pará no aguantó más y dijo, con ese tremendo vozarrón que tenía, no me veo. Esa fue una anécdota de los teatros universitarios de la década 40 contada aquí Sin Maquillaje. Dicho eso, alcalde Daniel Jadwe, un tremendo abrazo. ¿Y qué pasa? ¿No hubo acuerdo en la oposición para primarias, para llegar a acuerdo por gobernadora, gobernadores, alcalde, alcaldesa? ¿Qué pasó? Así es, lamentablemente no hubo acuerdo. Yo creo que hay efectivamente una situación que nos va a hacer mucho más compleja la elección de gobernadores y de alcaldes en todo Chile. Vamos a correr serio riesgo de regalarle a la derecha en muchos lugares, porque la posibilidad de un acuerdo amplio con primaria tenía la gracia de poder dejar que hablara la ciudadanía. Hoy día quizás se va a pasar a una negociación distinta, en orden a que es probable que sigamos buscando un acuerdo, pero que sea en algún grado, yo espero, en acuerdos por omisión, dependiendo de las regiones, pero la verdad es que faltó generosidad, sobre todo yo creo que aquellos partidos que solían ser más grandes y que todavía no asumen, ¿no? Y no se dan cuenta de que toda la cantidad de votos y de apoyo popular que han perdido no les permite mantener las hegemonías inerciales que traían en los últimos 20 años. Sí, pero el tema más profundo es por qué faltaría generosidad. Esa es la pregunta que te quiero trasladar, Daniel Jadwe. O sea, yo creo que hay muchos actores políticos que no soportan participar de cosas que no dirijan ellos, pero es un tema que cada uno tiene que resolver y asumir sus responsabilidades. Hoy día estamos en otro escenario. Yo creo que nosotros vamos a lograr acuerdos con el Frente Amplio, Unidad por el Cambio y el Frente Amplio, y yo creo que la concertación se va a volver a juntar para ofrecerle al país lo que ya le ofrecieron durante 20 años. Ya, ¿y esto qué significa? Que, por ejemplo, en el caso de Recoleta, cuando vengan las elecciones de alcalde en abril, habría un representante, por decirlo así, podría haber un representante de la concertación. Podría haber. Mira, yo creo que la discusión no se va a dar tanto en los alcaldes. Yo creo que la elección más importante en donde se van a dar estos roces son las elecciones de gobernadores regionales, César, que además son elecciones que van a ser la primera vez que se dan en el país, digamos, en la historia, ¿no? Estamos iniciando una primera oportunidad con estas elecciones que además tienen segunda vuelta, pero además se gana con el 40%, no con el 50%. Esta fue una exigencia de la derecha, que como sabe que su umbral está en torno al 40%, exigió que quien sacara un poco más de 40% igual gana a pesar de no tener 50 más 1, y que solo la segunda vuelta es cuando nadie gana, cuando nadie obtiene el 40%. La derecha que sí, a diferencia de la oposición, llegó a acuerdo, tengo entendido, Daniel Jadwe.
Así es. Es que la derecha tiene mucha más comunión de intereses que la centroizquierda, ¿no? Y eso hace mucho más fácil para ellos llegar a acuerdos. ¿Ya? O sea, ¿tienen más definido su objetivo? Yo creo que tienen mayor claridad en torno a sus intereses de clase. Ellos no tienen que cambiar nada, ellos defienden los privilegios que tienen. Siempre es más fácil luchar por mantener lo que tienes, ¿no? Que por ponerte de acuerdo para conseguir cosas que el sistema te ha negado durante 30 años. Ahora, hablamos también de gobernadores. Yo pienso que muy poca gente, y con todo el respeto del mundo lo digo, tenemos idea de lo que significa el rol de una gobernadora o un gobernador. ¿Tú podrías aclararlo, Daniel Jaude, sin maquillaje? No lo puedo aclarar, César, todavía porque si bien el cargo está creado y se va a elegir por primera vez, es un cargo que hoy día no tiene definidas por ley totalmente sus atribuciones, que viene a ocupar un espacio que podría competir, podría tener, ¿no? Algunas de las atribuciones que hoy día tienen los intendentes. Lo fundamental es que este cargo sería un representante del pueblo ante el gobierno y no como el intendente que es un representante del gobierno ante el pueblo, porque lo denomina el presidente, es su representante en la región, ¿no? ¿Ya? Pero todavía está en discusión las atribuciones, las potestades, pero también los recursos que va a contar el gobernador regional. ¿Y a ti cómo te gustaría que fuera? ¿Qué atribuciones a ti te gustaría que tuviera una gobernadora o un gobernador? A ver, quisiera ampliar la respuesta, César. Hoy día nosotros tenemos un Estado central que gasta, de toda la plata que se gasta en Chile a través del Estado y se invierte, gasta el 80%. Las regiones gastan el 8% y las comunas gastan el 12%. Entonces, lo primero que uno ve cuando ve estos números es que se produce una asimetría tan brutal de concentración de poder, de atribuciones y de potestades en el nivel central que uno aspiraría a que sea el gobierno central el que pierda recursos, poderes y atribuciones. Uno aspiraría a que esta distribución fuera un tercio, un tercio y un tercio en cada nivel, ¿no? Pero además, yo aspiraría a que las potestades, las atribuciones y los recursos se fueran redistribuyendo de abajo hacia arriba. ¿A qué me refiero? Los gobiernos locales vienen demostrando hace tiempo que son mucho más eficientes y eficaces para resolver problemas que el gobierno regional y que el gobierno nacional por la distancia que estos dos niveles nacional y subnacional tienen respecto a la ciudadanía. En el municipio tú tenías a la gente permanentemente participando y fiscalizando al alcalde, y para la gente en las comunas es muy fácil llegar a la municipalidad y a la oficina del alcalde y por lo tanto mantienen una tensión y un diálogo, un dialecto, o sea, una conversación permanente y sistemática, ¿no? En cambio, en el nivel central y en el nivel regional, no sé si alguien se imagina un vecino yendo a hablar con el intendente. Claro. Los vecinos van a hablar con los alcaldes, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el tema? Que para mí, las municipalidades deberían poder resolver todos los problemas. Y los que no pueden resolver las municipalidades deberían subir al nivel regional. Para darte un ejemplo, la municipalidad no tiene por qué ir a pedirle al gobierno regional permiso para tapar un hoyo. La municipalidad no tendría por qué ir a pedirle plata al gobierno regional para mantener sus parques y plazas. Y hoy día tiene que hacerlo. Hoy día tiene que hacerlo. Hoy día sí, pues y hoy día incluso para hacer la inmobiliaria popular tuvimos que pedir un subsidio habitacional al nivel central, porque claro, nosotros no tenemos los recursos que tienen otras comunas que tienen 5 veces más recursos que nosotros y por lo tanto tenemos que ir a mendigar. Entonces uno podría pensar que qué cosas debieran pasar al nivel regional. Claro, el transporte intercomunal no lo puede ver la comuna, porque yo no puedo definir cómo se relaciona y cómo se hace el transporte entre Recoleta y Las Condes, ¿no? Eso lo tendría que ver el nivel regional, porque tendría una visión regional del territorio, por lo tanto podría definir cosas tan esenciales como la disposición final de recursos, el transporte interregional, la generación de energía, la distribución de energía y otras cosas, ¿no? Y todo lo que no pudiera ver la región, lo debiera ver el nivel nacional. Transporte interregional, defensa de la frontera, soberanía, ¿cachai? Entonces uno empieza a pensar el Estado de manera distinta, desde abajo hacia arriba, y van quedando fórmulas, ¿no? En donde cada nivel se hace cargo de todo lo que puede resolver.
Eso implica que el gobernador regional debiera tener muchas más atribuciones, pero que debieran ser sacadas desde arriba. Y las municipalidades también deberían tener más atribuciones sacadas desde el nivel central, de tal manera que el nivel central no concentrara tanto el poder. Ahora, el Estado, desde la perspectiva de la arquitectura institucional, es un símil, ¿no?, de la economía y del modo de producción. Y por lo tanto, si tenemos un país y un modelo económico que concentra toda la riqueza en muy pocas manos, es muy obvio que su símil político, ¿no?, su representación formal en la estructura política, sea un sistema que concentra todo el poder o el 80% del poder en el Estado central, que son muy pocas manos. A esta hora saludamos a Ricardo Vega, que está en el Facebook Live del alcalde Daniel Jadue, controlando técnicamente, igual como lo hace en Radio Bellavista de Recoleta, Fabián Navarro. Tengo entendido, Daniel Jadue, que ampliaste la querella en contra del presidente Piñera, del exministro Mañalich y de un ex subsecretario y una ex subsecretaria. Así es, porque en el curso de la investigación han ido apareciendo datos que no conocíamos, César, ¿no? Y se han ido produciendo realidades concretas, como este informe que Javier Armendari le mandó a la Corte Suprema, en donde queda claramente establecido que hubo negligencia y hubo un actuar que puede llegar a ser doloso por parte de este equipo, y que esto habría tenido como consecuencia un delito que está claramente tipificado en nuestro sistema judicial, que es el de propagar enfermedades graves y virus entre la población. Entonces, cuando uno mira y ve que la toma de decisiones se tomó sin la información, que estos no son palabras mías, son palabras del fiscal Armendari, o que se tomó con información incompleta, y que esto efectivamente derivó en que la propagación del virus fuera mucho mayor a la que debería haber sido, porque no se consideraron, que esto además, a confesión de parte, relevo de prueba, dice el sistema judicial, son declaraciones del mismo ministro de Salud, ¿no? Se tomaron decisiones que involucraba el cuidado de la salud y la vida de las personas, no teniendo conciencia ni de los niveles de pobreza ni de los niveles de hacinamiento que había en los sectores populares. Entonces se toman decisiones sin una información completa, con información sesgada, incluso con documentos que podrían haber sido alterados, ¿no? Como estas diferencias que habían entre lo que se le informaba a la OMS y lo que se informaba cotidianamente en el país. Entonces aquí ya está entrando en un nivel de gravedad mucho mayor, y creo que están todas las condiciones dadas para ampliar esta querella por los nuevos delitos que se fueron tipificando. La firme o la verdad, Daniel, a ver, ¿cómo te lo pregunto? Sin maquillaje. Porque leí hoy día algunas declaraciones de algunos ministros que decían que tú buscabas protagonismo político y que en este instante las cosas no están para eso, tenemos que salir rápidamente todo esto y para qué ensuciar, incluso comparaban con un libro. Esto se parecía a 1984 de George Orwell. La pregunta del millón que habría que hacerle a quien hizo esas declaraciones, si cuando se persiguió a la presidenta Bachelet por parte de la derecha y cuando el presidente actual, haciendo campaña, ofrecía medidas de reparación para las víctimas de la negligencia del gobierno anterior, estaban buscando entonces solo figuración política. O sea, lo que este personaje quiere decir, que lo haya dicho, ¿no?, es que ellos actúan con esa bajeza. ¿Por qué no? Yo actúo sencillamente porque tengo la misión y el deber de proteger a mis ciudadanos, a los que me escogieron para que yo los cuidara y para que les cuidara la salud, ¿no? Entonces, cuando una autoridad que en Las Condes hace cuarentena con 56 casos de enfermedad cada 100.000 habitantes, pero espera que Recoleta tenga 352 casos por cada 100.000 habitantes, yo siento que hay discriminación, que hay sesgo y que tuvo la intención clara y diáfana de propagar el virus en nuestra comuna. Y también fue un deber tuyo, Daniel Jadue, asistir al cementerio a rendirle homenaje al general Carlos Prat, asesinado por la dictadura cívico-militar en Buenos Aires, con el agente Michael Tomlin, parte de la DINA, con su mujer Sofía Cuthbert. Hace exactamente un día como hoy, 46 años, lo reventaron el 30 de septiembre de 1974. Sí, César, yo lo tomo como un deber. La verdad es que he ido muchas veces en esta fecha a exactamente lo mismo, porque creo que es imperdonable que en nuestro país, por ejemplo, el Ejército de Chile no le haga un homenaje
a un general en jefe del ejército que fue asesinado por el mismo ejército, ¿no? Yo creo que esto es un día para reflexionar, porque lo que nos enseña el general Prats es la dignidad de un hombre que por sobre cualquier otra consideración tenía convicciones democráticas que lo llevaron a la muerte, ¿no? Él juró no solo defender a nuestro país, no solo defender la Constitución, sino que además evitar a toda costa un conflicto interno en Chile. Y fue asesinado por militares que en esa misma época, junto con algunos partidos políticos, se pusieron a disposición de una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno. Es tan claro las razones por las cuales el ejército no está presente en este homenaje, ¿no? Que efectivamente esto es una fecha que hay que conmemorar y a Carlos Prat hay que homenajearlo porque ese es el ejército con el que Chile sueña. Un ejército que no sea de clase, un ejército que defienda nuestra soberanía, un ejército que jamás se ponga a disposición de una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno y que además le exija al poder político que los problemas políticos los resuelva con más política y no masacrando gente, ¿no? Entonces, yo creo que era absolutamente necesario y me siento orgulloso de haber estado con una delegación de mi partido haciendo un homenaje a este militar ejemplar. Quiero decir que además en pocos días se va a conmemorar también otro asesinato de otro general en jefe del ejército, también asesinado por quienes se pusieron a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a su propio gobierno. Porque aquí ¿René Schneider? ¿Te refieres a René Schneider? Me refiero a René Schneider, César. ¿Y por qué lo digo? Porque mira, durante muchos años se ha esparcido un rumor de que los comunistas tenemos problemas con los militares en Chile. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a desmontar este mito. Porque los comunistas nunca hemos tenido problemas con los militares en nuestro país. Los militares son una institución que pertenecen a todos los chilenos y las chilenas. Nosotros con los que tenemos problemas son con los militares que traicionaron a su patria poniéndose a disposición de una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno, ¿no? ¿Y por qué lo digo con tanta claridad? Porque el único sector político que se ha confabulado en nuestro país para matar a 2 generales en jefe del ejército de Chile es la derecha, no el PC, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente sepa esto, es importante recuperar esta discusión porque hay que poner al centro en estos mínimos comunes de los cuales hablan mucho hoy día cuando hablan de unidad, que nos pongamos todos de acuerdo y que veamos que efectivamente todo el sistema político está de acuerdo en este primer mínimo común en el cual nosotros creemos, que nunca más un partido político no reciba ni plata ni se ponga a disposición de una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno y que por supuesto tampoco lo hagan las Fuerzas Armadas de este país. Hoy día, te guste o no te guste, eres una carta presidencial. Estamos dialogando con el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe. Mañana comienza el mes de octubre, o sea, en pocos días más se cumple un año desde que el pueblo de Chile se pronunció por un cambio, no sé si de sistema, pero por mayor dignidad, por mayor decencia. Yo me pregunto, en un supuesto gobierno tuyo, Daniel Jadwe, mañana la gente sale a la calle a manifestarse por cualquier tema, ¿cómo actuarían los carabineros? ¿Qué tendrían que hacer ahí los carabineros si la gente empieza a romper los locales comerciales y cosas por el estilo, a tirarle piedra a los vidrios y cosas por... ¿Cómo tendría que actuar la fuerza pública en un gobierno de Daniel Jadwe en ese supuesto que yo te estoy definiendo? Es que el supuesto es falso, pues César, no lo puedo responder. ¿Ya? Porque para eso un gobierno de Daniel Jadwe tendría que haber no escuchado a su población durante 30 años generando la indignación. Y eso en un gobierno nuestro no va a pasar. A la primera protesta uno se sienta con los involucrados y busca solución a sus problemas, a sus dolores y a sus angustias. Uno no justifica la represión, ¿no?, con nada y efectivamente propone salidas. Este sistema y este gobierno en particular, como tenían incapacidad porque solo protegen sus intereses de resolver los problemas de la política y que la política ha causado,
hicieron el recurso que siempre ha hecho la derecha en la historia de Chile. Si mira lo que pasó el 18 de octubre, no es primera vez. En Chile hay 25 masacres de trabajadores indefensos a manos del Ejército y de Carabineros de Chile, mandados por diferentes partidos y por diferentes presidentes de la historia de Chile para resolver problemas que eran políticos. Nunca una reivindicación del pueblo, ¿no? Debe ser respondida con violencia. Y yo te aseguro que cuando uno responde al pueblo de manera oportuna, ¿no? Los niveles de indignación no llegan jamás a lo que vivimos el 18 de octubre, por lo tanto, no tengo por qué aceptar un postulado que me iguala a mí a fuerzas que actúan completamente distintas a mí. De hecho, te voy a dar un dato. Para hacer la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular, nosotros no tuvimos necesidad ni de cambiar la ley ni la constitución. Y por lo tanto, esas mismas 3 iniciativas, César, podrían haber surgido hace 30 años con gobiernos locales de la concertación y de la derecha. La pregunta del millón es, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Y cuál es la respuesta del millón para eso? Porque no hay convicción ideológica ni voluntad política. Te leo sin maquillaje Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, la cita de los días miércoles a las 7 de la tarde, y muchas gracias a las queridas amigas, los queridos amigos que se siguen integrando a este diálogo. Esta es la editorial del diario La Tercera del 27 de septiembre, creo que fue este sábado. Dice, es un contrasentido que se esté abriendo el comercio, los centros comerciales y actividades deportivas, pero en cambio continúe la resistencia de muchos al retorno a clases. La respuesta de Jadue, ¿cuál es? Que la persona que escribió entiende que en una clase tú pasáis casi 7 horas seguidas al lado de personas, ¿no? En ningún centro comercial, en ninguna actividad como las que han ido retornando, que además tampoco hemos estado de acuerdo con que se retorne con esta velocidad a esta normalidad que puede hacer que la pandemia vuelva a subir a niveles insospechados. Por lo tanto, si no hemos estado de acuerdo con esto, menos estaríamos de acuerdo con lo otro, ¿no? Pero es distinto cuando tú defines los contactos estrechos, son contactos que permanecen en el mismo espacio por más de 2 horas en contacto estrecho. O sea, en los colegios de sociedad, si tú vas a un centro comercial, no tenéis para qué quedarte 2 horas, ni tampoco tenéis para qué quedarte 8 horas, ¿no? Ni tampoco tenéis que sentarte al lado y estar sometido a un contagio o a un peligro de contagio permanente. Entonces yo creo que el ejemplo es tan malo y la similitud es tan mala, es como aquella gente, porque igual es el mismo contrasentido, que iguala, por ejemplo, el volver a los centros comerciales con el plebiscito y el plebiscito con las clases. Entonces la pregunta es, ¿alguien se demora 6 horas en ir a votar? No, pues tú vas con tus medidas de seguridad, quizás no tenéis que toparte con nadie, ¿no? Y efectivamente votáis y te devuelves a tu casa. Eso no es permanecer bajo un peligro de contagio. Yo creo que la comparación sencillamente no da el ancho. Pero volver con algún tipo de resguardo, como se está proponiendo, probando de alguna u otra manera, considerando, como dicen algunos entendidos, que los niños son los que menos se enferman y transmiten el virus, por ejemplo. Y con todo el problema, también se planteaba Daniel Jadue sin maquillaje que hay un problema que desgraciadamente, como siempre, son las mujeres, las que en la gran mayoría por lo menos, las que se queda al cuidado de las niñas y los niños, que también han estado, sobre todo los que tienen niñitos y niñitas chicos de 1, 2, 3 años, ni sala cuna, ni jardín infantil, ni nada. Oye, a mí me da rabia cuando el gobierno comunica la mitad de las verdades nomás. Porque en los mismos estudios dicen que el 78% de las madres no está dispuesto a mandar a su hijo a clase. Ya. Entonces, parece que el gobierno escucha a las mujeres que les interesa escuchar nomás, ¿no? ¿Ya? Entonces debe estar escuchando al 22% de las mujeres que sí están dispuestas a mandar a su hijo a clase. Pero yo te lo vuelvo a decir, César, hay que mirar un poco lo que hacen en el resto del mundo. Donde se reabrieron los colegios, hoy día se están cerrando. Incluso acá en Chile, se abrió un colegio en 15 días, estalló un brote infeccioso y se volvieron a cerrar. Es probable que los niños sufran menos, pero si ese niño al llegar a su casa tiene un abuelo en situación de riesgo, es probable, como dijo el exministro, que lo pueda perjudicar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un tema, Daniel Jadue,
que se va a dar mucho, se está dando, dicen, con esta situación, que es la deserción escolar, sobre todo en los sectores de más escasos recursos. ¿Qué ocurre con la deserción escolar, con el trabajo infantil? Dos fenómenos que se agudizan. Hay que enfrentarlo con políticas que estén orientadas a resolver eso y no otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, encontré casi un absurdo que un ministro que también vive en una burbuja, que es el ministro de Educación, haya dicho que íbamos a hacer clases a distancia vía remota. O sea, ese gallo tampoco tiene cero conciencia de la pobreza, de la indigencia y del hacinamiento en el que vive nuestra familia. Los niveles de allegamiento en Recoleta son sorprendentes, ¿no? Hay 3, 4, 5 familias ocupando el mismo predio. No tienen contacto ni tienen acceso a internet y tampoco tienen 5 computadores para que todos los niños que viven ahí puedan conectarse simultáneamente, porque además tampoco hay espacio. Pero esa fue la medida del gobierno. Es un gobierno que no entiende, es un gobierno que no conoce la realidad y es un gobierno que sigue actuando como si todos vivieran en la dehesa o en Las Condes. Y yo creo que eso le sigue pasando la cuenta a un gobierno que está sumamente ensimismado en las experiencias de vida y en las experiencias cotidianas que su gente tiene. Y lamentablemente no es la de la mayoría de la población, ¿no? ¿Qué puedo decir? Perfecto, pero a ti te guste o no te guste, hay un porcentaje hoy día de chilenas y chilenos que te quiere ver como presidente de la República. Entonces, teníamos ideas para ahí. Yo te hice dos preguntas recién. ¿Qué harías tú? ¿Alguna idea? No te digo que lo resolvamos en esta conversación al tiro. Con el tema de la deserción escolar, te lo digo en general, sin COVID-19, y con el tema del trabajo infantil. ¿Qué medida? César, yo te invito a Recoleta. Nosotros bajamos la deserción escolar del 16% al 0,3%. ¿Cómo? Dándole participación a las comunidades educativas, entregándole más oportunidades, abriendo talleres de debate, talleres de robótica y, entre comillas, cambiando el modelo de educación a un modelo de educación que se llama ocio-pedagogía, en donde se valora demasiado en la formación del pensamiento crítico y la entrega de herramientas para pensar, para crear y para creer, ¿no? No con esto de la matriz científico-humanista que te enseña solo a desarrollar las inteligencias que le sirven a las empresas, que no son las únicas que existen. Yo creo que aquí cuando uno invita a la comunidad a tomar un protagonismo distinto y empieza a mirar la sociedad con un enfoque de seguridad humana, cambia diametralmente la realidad. Esto hoy día no es una promesa de campaña, ni siquiera. Es una cosa que pueden venir a ver a Recoleta y pueden confirmarlo. Tenemos primero contratos de los tutores y de los profesores, contratos 30-70 y contratos 50-50, lo que permite mucho más tiempo que los profesores dedican a atender a los alumnos y a establecer relaciones de afecto y de vicariato con sus estudiantes. Y además logran revertir y tenemos dispositivos que ayudan y que investigan la situación que los alumnos y que los estudiantes viven en sus familias y por lo tanto vamos desactivando conflictos. Además, tenemos escuelas que, por ejemplo, para un problema que no se aborda de la misma manera en todo el país, tienen salacunas y jardines infantiles dentro de los colegios para, por ejemplo, evitar que las madres con embarazo adolescente tengan que retirarse del colegio, ¿no? Y eso es una medida precisamente para evitar la deserción escolar, pero con enfoque de género. ¿Y qué haría? A ver, te voy a llevar al otro extremo. Hablaba de las niñas y de los niños. Ya hablando temas país. ¿Qué harías con nuestros adultos mayores, Daniel Jadwe, que hoy día, además de están solos, se sienten dejados de la mano, bueno, tú no eres creyente, de la mano de Dios, ¿no es cierto? No se les da oportunidad, no se les escucha. ¿Qué protagonismo podrían tener los adultos mayores en un gobierno tuyo? Estableceríamos primero un sistema de cuidado ampliado y con el mismo criterio que estableció el sistema de cuidado de la presidenta Bachelet en 40 comunas con sistema piloto, de tal manera de gente especializada, pero además yo remuneraría el trabajo de cuidado, César, ¿no? El reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado haría que los adultos mayores estuvieran mucho menos solos, sobre todo los que están postrados y semipostrados, porque tendrían a alguien que los cuidara, pero que no sería una esclavitud ni que sería un dolor de cabeza, ¿no?
sino que efectivamente sería un trabajo que la sociedad reconocería y pagaría con cargo de impuestos generales. Y eso se puede hacer, además no es ningún bono, no es ningún subsidio, es reconocimiento constitucional de un tipo de trabajo que hoy día está invisibilizado, ¿no? Y lo segundo, establecería un sistema de cuidado con residencia para el adulto mayor en donde tuvieran todos los cuidados. Esto existe en el resto del mundo y no dejaría que estas residencias solo fueran privadas. No estoy por suprimir la prestación privada, pero estoy porque el Estado asuma, ¿no?, la responsabilidad que le cabe en cuidar a dos segmentos que son tremendamente vulnerables, que son el de los niños, niñas y adolescentes y el de los adultos mayores, porque esa decisión este país todavía no la ha tomado. Escuché una declaración no me acuerdo en qué radio, hoy día en la tarde, que alguien dijo a propósito de seres humanos, ahora hablando de los inmigrantes, si no le podemos entregar dignidad, ¿por qué importamos pobreza? Estaba llamando el auditor, desgraciadamente no recuerdo el nombre de la radio, estaba llamando de Alto Hospicio, en Iquique. Se me quedó grabado esto y lo anoté al tiro. Si no le podemos entregar dignidad, ¿por qué importamos pobreza? Daniel Jadwe. Yo creo que nosotros estamos en un país bien complejo, porque este país no le asegura ni siquiera dignidad a sus ciudadanos. Entonces, la pregunta es, con el criterio que declara esa persona, ¿también tendríamos que echar a la gente a la cual no le podemos asegurar dignidad? ¿O tenemos que tomar medidas para transitar desde los derechos de ciudadanía a los derechos de residencia, como hacen los países desarrollados, para asegurar una vida digna a todo el que reside en el territorio, sin preguntarle cuál es su estatus migratorio o su nacionalidad? Yo les quiero recordar que hay una cantidad impresionante de chilenos viviendo en el extranjero que sí reciben cuidados de los estados en donde están, ¿no? Entonces, las relaciones internacionales se basan fundamentalmente en la reciprocidad y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a tratar a los inmigrantes y a los extranjeros como nos encanta que nos traten a nosotros afuera. ¿Y qué le respondes tú al que está pensando? O sea, estamos todos a medio morir saltando, porque con tanto amigo extranjero que está en Chile, sobre todo para las pegas que no necesitan tanta preparación, imagínate cuánto nos pagan, pues. Si hay 200.000 ecuatorianos que pueden trabajar, 500.000 haitianos, otros tantos colombianos, otros amigos bolivianos, otros amigos peruanos, imagínate, eso baja el nivel de salario también. ¿Y qué hacemos con los chilenos que están en el extranjero? ¿Los traemos? No sé, usted responda, porque yo le hago la pregunta. Es que usted es una pregunta que parte de una matriz ideológica que yo no comparto. Muy bien, ¿no? Porque le recuerdo además que las migraciones en el mundo existen desde que el mundo es mundo y los estados nacionales solo existen hace 300 años nomás. Entonces, si usted cree que la nacionalidad es mucho más importante que los seres humanos, yo no estoy de acuerdo. Yo trabajo con seres humanos. Entonces, tal como me gusta que cuiden a los chilenos en el exterior, yo soy partidario de cuidar a todo residente extranjero que pase por Chile, porque lamentablemente los inmigrantes se mueven siguiendo a los capitales. Y si los capitales tienen libertad de movimiento, es difícil restringir el movimiento de las personas. Lo que más me llama la atención es que siempre los que son más partidarios de la libertad completa del movimiento de capitales son los menos partidarios de la libertad del movimiento de las personas, sin entender que estos dos movimientos van absolutamente de la mano. Entonces, la única manera de poder regular esto es avanzar hacia la conformación de un mundo más justo en todas partes, donde los derechos esenciales estén asegurados para todas las personas, independiente de su raza, de su color, de su religión y de su estatus migratorio y de su nacionalidad. Daniel, sin maquillaje, hablaste de derecho. Hoy día nuestra Constitución, por ejemplo, respecto a la salud, a la educación, habla de que todos tenemos acceso, ¿no es cierto?, a la educación, acceso a la salud, pero no derecho. Aclárame eso. Bueno, que la actual Constitución exige que el Estado asegure el funcionamiento de un mercado que provea de todo para que todos tengan acceso siempre y cuando lo puedan pagar. El derecho es cuando el Estado asegura no solo el acceso potencial, sino que asegura que el servicio lo tenga todo el mundo sin discriminación. Esto, por supuesto, César, no implica eliminar la provisión privada de ningún bien, producto o servicio, pero sí implica que el Estado tenga una principalísima responsabilidad en asegurar la misma calidad de la educación a todos los residentes en el territorio.
Ya, pero eso en una nueva constitución, ese concepto tendría que cambiarse, el de acceso por derecho. Sí, po, eso es lo que cambia a un Estado subsidiario que cree que las cosas son bienes de consumo, como este presidente, a un Estado de derechos con enfoque solidario, ¿no? En donde se empieza a diseñar un catálogo de derechos sociales que el Estado debe proveer. Mm. Usted dice, como este presidente, me imagino que el mismo presidente que encabeza un gobierno que le habrá dado plata a usted, alcalde Jadwe, porque vienen mejoras en el barrio Patronato, o eso con plata de Recoleta nomás. Nosotros estamos postulando por la simetría de recursos que existe. Recoleta no tiene dinero para hacer las modificaciones urbanas que requiere, salvo si es que los va a pedir al gobierno regional. Nos acabamos de adjudicar un proyecto para hacer la ingeniería de detalle de una remodelación del barrio Patronato para convertir al barrio Patronato en un paseo peatonal. Los fondos son 171 millones de pesos. Digo por qué esto, ¿ah? Porque si nosotros tuviéramos el per cápita de Las Condes, en vez de tener 30.000 millones de pesos al año, tendríamos 160.000. Y por lo tanto, yo no tendría que ir a mendigar plata al gobierno regional para obtener 171 millones para hacer un proyecto de ingeniería. Uh-huh. ¿Y cuál es? Una vez te lo pregunté y creo que es pertinente que lo haga de nuevo. ¿Por qué las platas no se reparten para que todos tengamos dignidad en todas las comunas y no tenga que ocurrir esto que tú muy bien señalaste, no se me olvidó más? Tú decías, para que en el barrio alto, en el caso de Santiago o en cualquier parte de nuestro país, existan esos hermosos lugares llenos de verde, de plaza, tiene que haber un pasaje chiquitito donde solo pueda pasar un auto en los barrios más marginales. ¿Por qué no podemos mirar con mayor justicia social y tener barrios más dignos en todas partes simplemente? ¿Cuál es el fondo de eso, Daniel Jadwe? Porque el neoliberalismo genera riqueza pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo para remunerar al capital en más de lo que vale su aporte al flujo de producción. Y eso es lo que se refleja en la ciudad, cuando un barrio en donde vive la clase trabajadora tiene sencillamente menos recursos que a donde viven los dueños del capital y los dueños de los medios de producción y sus principales eh, colaboradores, digamos, ¿no? Hay un problema de clase. La única manera de cambiar esto, César, es cambiando el modelo. Si aquí un modelo que concentra la riqueza no puede no concentrar el bienestar. Ya, pero tú, a ver, en un supuesto gobierno tuyo que tú en 4 años, si mañana encabezaras una administración, tú no vas a arreglar todo. Tú mismo lo dijiste en este mismo espacio, sin maquillaje. En ese Por aspecto, supuesto, ¿qué pero se uno podría? puede, pero uno puede proponer una reforma institucional en donde todos los gobiernos tengan un per cápita comunal, es decir, tengan una misma cantidad de recursos para que todos los ciudadanos valgamos lo mismo ante la ley. ¿Y eso de qué depende? ¿De que toda la plata de las Condes, de Recoleta, de Cerro Navia se meta en un mismo saco y se reparta a todos por igual? Y que además se suplemente, ¿no?, con más recursos desde el Estado central, que como decía hace un rato, gasta el 80% del recurso del país en el Estado y podría subir hasta el 30%. Entonces tendríamos efectivamente más de 2,5 veces los recursos que tienen hoy día, pero además distribuidos en igualdad de condiciones entre todos los municipios. Conversaba el otro día, por mis labores radiales, con el cientista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuente, y él me decía que hoy día lo que Chile busca, de acuerdo a las estadísticas que él maneja, estudios, etcétera, lo que quieren las chilenas y los chilenos son mejores oportunidades, más Estado y también libre mercado, entendido fundamentalmente como libertad para emprender. ¿Es un poco la sociedad que te refleja esto de mejores oportunidades, libre mercado y más Estado? Sí, pero la libertad para emprender no es libre mercado, ¿eh? No, Ya. no, no. Libre mercado es un mercado sin frontera, es un mercado sin regulación o con la mínima regulación. Yo creo que ahí no comparto lo que dice el Claudio profesor. Fuentes. Yo creo que lo que Chile quiere es libertad para emprender, no mercado, pero mucho más Estado y mejor Estado. ¿Y cuál es un mejor Estado, Daniel Jadwe? Un Estado que es capaz de ser más eficiente y eficaz, pero que es capaz también de resolver los problemas de sus ciudadanos. En el caso del Chile de hoy, por ejemplo. A ver, imagínate que una persona que está con un problema auditivo en nuestro país y que vive en un sector popular va a la salud primaria y le hacen una interconsulta y se demoran un año en atenderlo y después se demoran 2 años más en entregarle el audífono.
es un poquito mucho. Bueno, en Recoleta, como tenemos una fábrica de audífonos populares, te tomamos el diagnóstico y en 3 días tienes el audífono en tu poder. Eso es más y mejor estado. ¿Y eso es lo que tú quieres para todo Chile, por ejemplo? O sea, imagínate, César, si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos que en las 345 comunas de Chile hubieran arriendos de viviendas de buena calidad a precio justo. Y que en las 345 comunas de Chile hubieran medicamentos a precio justo. Y que en las 345 comunas de Chile hubieran lentes, libros, ¿no? A precio justo y hubieran universidades abiertas y todos los alumnos de cuarto medio salieran con la licencia de conducir clase B al día, gratuita y con un curso para manejar, y que en todas las juntas de vecinos atendieran médicos todos los días de tal manera que la gente se atendiera en la salud primaria no invasiva a no más de 3-4 cuadras de su casa. Ese es un país harto distinto al que tenemos hoy día, ¿no? Imagínate si todas las escuelas de Chile estuvieran abiertas hasta las 10 de la noche, incluidos los sábados y los domingos, para que los niños, niñas y adolescentes jugaran ahí y tuvieran talleres culturales, deportivos y recreativos, ¿ya? Para estar seguras cuando los padres no los pueden pasar a buscar y que no estén solo en la casa ni en la calle. Yo me imagino un país bien distinto, ¿eh? ¿Y sabes cuál es la gracia? Que para ser ese país necesitamos solo voluntad política porque no se requieren cambios legales. Aquí en Recoleta lo hicimos, no lo había hecho nunca nadie antes, ¿no? Y es porque no tenían la convicción de que todos estos problemas eran responsabilidad de la autoridad. Oye, alcalde Jadwe, ¿usted está de acuerdo con el segundo retiro de los fondos de pensiones que ya está tomando como fuerza la idea? De hecho, una encuesta de Plaza Pública, perdón, de Pulso Ciudadano, dice que el 77,8% de la población sí está de acuerdo con el segundo retiro de las AFP. Pero es obvio, tenemos un gobierno que no da el ancho, que no ayuda a su gente y que efectivamente está pensando en subsidiar a las grandes empresas en vez de ayudar a la gente que más lo necesita. Yo creo que finalmente vamos a tener que avanzar en el retiro del segundo 10%, cosa que a mí no me agrada mucho, porque no me agrada que los trabajadores paguen el costo de la crisis con sus propios ahorros, y tampoco me agrada que hagan un esfuerzo tantas veces mayor al esfuerzo que hace el Estado. Piensa tú, César, que el gobierno de Piñera hizo un acuerdo con la concertación para meterle 12.000 millones de dólares en 18 meses a la economía, y que la gente con su ahorro de la AFP le metió 14.000 millones de pesos en un mes y medio. Notable, ¿no? Y ahora le quieren meter 10.000 millones de pesos más, ¿no? Con cargo a la plata de los trabajadores. Pero tú apoyarías entonces si te dijeran, Daniel Jadwe, firme acá. ¿Está de acuerdo usted para un segundo retiro? Yo creo que hay mucha gente que lo está pasando muy mal y creo que además este gobierno cachó rapidito que el retiro del 10% a quien más ayudó es al gobierno. Piensa tú, vuelvo a decirlo, le metieron más plata que el Estado en 18 meses en un mes a la economía y se reactivaron las expectativas, los locales empezaron todos a vender, ¿no? La gente pudo pagar sus deudas, pudieron salir de las morosidades, entonces mejoraron todos los índices de un mes a otro gracias a la plata de las y los trabajadores. Y los súper ricos. Alcalde, ¿qué dice de Chile que con todos los temas que tenemos hoy día, las personas que hoy día figuran para presidir el país son dos personas de derecha dura, por decirlo de alguna forma, como Evelyn Matei, por toda su trayectoria, Joaquín Lavín y usted? ¿Qué dice eso? O sea, tú como sociólogo, ¿qué puedes estudiar de eso? Evelyn Matei, Joaquín Lavín, Daniel Jadwe. ¿Por qué Chile hoy día tiene a estos nombres ahí? Bueno, porque la derecha tiene todos los nombres que tiene ahí, y porque en la centro izquierda todavía no hay más nombres. Entonces hay mucha gente que hoy día no manifiesta opinión porque efectivamente están a la espera de que de sus sectores más cercanos pueda aparecer algún candidato que haga sentido. El problema es que eso no ha pasado. Ahora, en la medida en que se van acercando las elecciones, esa gente se cansa de esperar que su sector o su partido ponga un candidato y finalmente se termina alineando con el más cercano, ¿no? La diferencia está en que en la derecha ya están todos los candidatos y están todos los cercanos a todos los sectores. ¿Ya? ¿Y en el otro lado? No, po. O sea, hoy día, por ejemplo, la base del PS o del PPD miran y no ven a nadie de su sector en las encuestas.
¿no? Y no ven a nadie que parezca darle confianza a la ciudadanía. En la DC tampoco. Entonces ellos están así como a la guaite para ver si aparece alguien. Y si no aparece nadie, van a tener que optar, porque van a tener que optar dentro de lo que hay. Oiga, el alcalde Jadwe, sin maquillaje, permítame una pregunta filosófica. ¿La libertad individual se contrapone a la igualdad? Para nada. Fraternidad, libertad e igualdad, tres pilares de la Revolución Francesa y del movimiento de la Ilustración, que introdujo a partir del desarrollo de Emmanuel Kant, un filósofo de la modernidad, que decía: tenemos el desafío de atrevernos a pensar por nuestra propia razón, ¿no? Asumamos el desafío, efectivamente, de interpretar la realidad a partir de nuestra propia razón, alejando los dogmas, alejando las verdades absolutas y tratando de entender con información, ¿no? Y él planteaba que los tres pilares fundamentales eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. ¿Y por qué? Porque la libertad no puede ir más allá del bien común, ¿no? Y en el bien común necesariamente tiene que haber igualdad de oportunidades y respeto a las minorías y a las mayorías. Entonces, cuando tú suprimes la igualdad, la libertad se convierte en libertinaje. Y uno podría decir: ah, mira, yo soy libre entonces para matar a otro. Claro, porque esa es la libertad absoluta. Pero si tú a la libertad le pones la igualdad, entonces tú puedes hacer todo lo que quieras mientras no dañes a otro. ¿Cacháis la diferencia, no? Ajá. Entonces, cuando la libertad es total, ¿no? Y es más, la propiedad privada está muy por sobre el bien común. Yo puedo tener una concesión marítima y matar el bioma marino y perjudicar a todos los pescadores artesanales de Chiloé, porque yo soy dueño de, efectivamente, mi concesión. Eso es libertad. Pero cuando tú pones la igualdad, tienes que decir: no, pues, pero ¿sabes qué? Tu actividad económica no puede destruir la actividad económica de los otros. Entonces, los que son dueños de derechos de agua están en la libertad de ser derechos de agua, pero no pueden estar en la libertad de concentrar más derechos de agua de los que requieren para sus necesidades, cuando hay otros que no tienen agua para beber. ¿Ah? Entonces, si tú pones la igualdad al lado, el gallo que tiene los derechos de agua concentrados, como el ministro Walker, ¿no?, para ocuparlas de garantías bancarias, no tiene la igualdad en ninguna parte. Entonces, cuando tú le pones a esa ecuación la igualdad, llega a la conclusión de que el consumo humano de agua, ¿no?, es fundamental y es prioritario antes que regar las paltas. Oiga, alcalde Daniel Jadwe, ¿tú quisieras para el país? ¿Me expliqué suficientemente, César? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además, cuando le pones, según la Revolución Francesa y el pensamiento laico, a la fraternidad al lado, la ecuación se enriquece, porque empiezas a mirar la dignidad del otro como tu propia dignidad. Yo creo que tú quieres para el país en todo Chile ópticas populares, ¿no es cierto? Que es el proyecto de Recoleta. Farmacias populares, librerías populares, disquerías populares, y ese tipo, ¿no es cierto? Ya. Sí. ¿Y qué hacemos? Y creo que te lo pregunté la otra vez, pero no está de más. ¿Y qué hacemos con la gente que tiene su óptica en provincia, por ejemplo, cuando llegue la óptica popular? A ver, ¿Qué hacemos con el amigo que tiene su librería en provincia cuando que llegue César, la librería popular? es que César, esa es una pregunta que no tiene ninguna base científica. ¿Ya? Se está preguntando desde la desinformación. Ya, Porque, ¿qué dicen? Pero déjeme responderle. por ¿Qué dicen supuesto. los números? De las 345 comunas de Chile, César, hay 213 que no tienen ninguna óptica. Entonces, claro, quizás no sea necesario en las otras 132 comunas que tienen óptica. No, no escucho yo al alcalde Jadwe, no sé si pasó algo. Lo que le decía, César, Ya. es que si hay 213 comunas que no tienen ninguna óptica, uno podría decir: bueno, tendríamos que partir teniendo ópticas populares en todas las 213 comunas que no tienen ninguna óptica, ¿cierto? Exacto, exacto. En las otras 132 lo podríamos discutir, siempre y cuando los valores de las ópticas no fueran ni coludidos ni abusivos. Porque si fueran coludidos y abusivos, también tendríamos que tener ópticas populares para evitar que la gente fuera abusada en la compra de los lentes. Por ejemplo, un lente que vale
6.500 pesos en una óptica popular, ¿tú crees que debe venderse a 120.000 pesos en una óptica, por más que haya óptica? Parece demasiada la diferencia. ¿Tú no crees que sería justo que pusiéramos una óptica popular si hay una sola óptica que vende a esos valores? Sí, claro. Te escuchaba ayer. Pero además, pero déjame seguir. Tú sabes que de las 345 comunas de Chile, hay 297 que no tienen ninguna librería en su territorio. Fuerte. Ah, claro, entonces en las 297 habría que poner librerías populares, ¿no? Y también habría que ponerla, si tenemos solo en una comuna las cadenas grandes como la Feria Chilena del Libro y la Antártica, que venden los libros más caros del mundo, ¿no? ¿Ya? Ahora, distinto si tenéis puros libreros chicos que tienen precios justos y que tienen un mercado, claro, a ellos los podemos proteger, pero yo creo que hay otras formas de protegerlos, ¿no? Pero efectivamente, además, si tuviéramos 297 librerías adicionales en lugares donde nunca había librería, la edición de libros podría ser mucho más numerosa, y siendo más numerosa sería más barata, y por lo tanto el valor de los libros en todo Chile bajaría y tendríamos un país más culto. Oiga, se me ocurrió una pregunta. ¿Por qué se llama librería donde vende el libro y se llama librería donde vende el lápiz? ¿Por qué tienen el mismo nombre? ¿Tú sabías algo de eso, Daniel? ¿No? Claro. No. Ya, pero improvise una respuesta. Ahí lo quiero ver, pues. A ver, si usted me preguntó, ¿usted sabe por qué? Yo le digo, no sé, pues yo Claro. lo que no sé no hablo. Excelente. ¿Ni siquiera me va a inventar una respuesta? No, pues si eso es de otros sectores políticos, pues. El que Ya, no sabe lo inventa todo. ya, en todo caso, a mí me parece raro Si que usted quiere, se llaman igual, la que vende quiere, libros y la que vende lápices. si usted quiere, yo para la próxima semana puedo buscar la respuesta y se la doy. Ah, por favor, por favor. Ahora lo quiero llevar, antes de responder preguntas de nuestras amigas y amigos, al plano internacional. Fíjate que el otro día alguien me dijo por ahí, me lo planteó como tema, un entrevistado mío. Me dijo, yo no sé si el Partido Comunista de Chile hoy día sigue pensando que China y Vietnam son comunistas. ¿Qué piensas tú como militante comunista? Para el Partido Comunista de Chile, China y Vietnam, ¿siguen siendo comunistas? Sí, pues. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque muchos piensan que China es absolutamente libre mercado. Ah, entonces no conocen nada de China, pues. Ya, cuéntenos, entonces. A ver, el Estado chino, que a mí no me gusta el sistema de partido único, pero efectivamente el Estado chino es un Estado que hace planificación central de la economía y que más allá de que permite que las decisiones empresariales las tome cada empresa, es capaz de decir, mira, vamos a fundar una ciudad nueva de 20 millones de habitantes que van a producir solo vasos de vidrio y la construyen, se demoran 2 años y después más encima le ponen la población, construyen la industria y la hacen funcionar. Y después, claro, las empresas funcionan en el sistema de mercado, pero la planificación central, que es la dirección estratégica de la nación, es decir, tienen un proyecto nacional de desarrollo que les dice, oiga, mire, nosotros no tenemos diferencias competitivas para producir cobre, por eso lo compramos y nosotros lo modificamos y después lo vendemos, ¿no? Pero sí tenemos capacidad para modificarlo y no tenemos para producir cobre, pero sí para vender alambre. Entonces, el Estado tiene una función que es dirigir estratégicamente al mercado para asegurar un desarrollo óptimo. Y yo creo que cualquiera que conozca China y Vietnam sabe que parece que le ha ido la raja con el modelo. Ya. Un Estado fuerte que toma decisiones, que interviene en la economía, que establece reglas del juego, pero que deja que la iniciativa privada curse y tome las decisiones que tiene que tomar. Pero la dirección estratégica de la economía y las áreas estratégicas las dirige el Estado. Ya, como a mí me gusta que tú hagas pedagogía, ¿cuál es la diferencia entre el comunismo chino y el comunismo cubano? El comunismo cubano no ha llegado a la etapa de tan fuerte liberación de la iniciativa privada. Hoy día está, yo les quiero decir que hay más de 500.000 pequeñas empresas que han empezado a surgir en Cuba en un proceso también de actualización del modelo, porque aquí lo que hay que entender es que se pasan primero de modelos tremendamente atrasados y casi de carácter feudal a modelos que tiene que industrializar el Estado, y cuando los termina de industrializar puede permitir el surgimiento de un sector privado que empieza a tomar espacios para promover competencia
y más eficiencia y eficacia, ¿no? Pero sin retirar el Estado de la dirección estratégica de la economía. Son etapas distintas, porque yo te lo puedo comentar, digamos, ¿no? Cuba igual tiene áreas estratégicas en donde efectivamente tiene mucho mejor desarrollo que los chinos. Tú no puedes comparar la calidad de la salud cubana con la calidad de la salud china. Cuba tiene muchos mejores indicadores en todo que China. Responde las preguntas de nuestra gente, el alcalde Jadwe, sin maquillaje, este diálogo de los días miércoles en su Facebook Live y también en Radio Bellavista de Recoleta 106.1 FM. Pregunta a, ¿cuál es el nombre acá? Tengo mi medio pollo que siempre consulto. Adam Des, ya dice, alcalde, ¿qué políticas comunales se pueden impulsar para enfrentar la crisis hídrica en Chile? Bueno, lo primero, transformar el agua en un bien nacional de uso público y priorizar el consumo dando la absoluta prioridad al consumo humano y después estableciendo cuotas para las distintas áreas e impidiendo que alguien concentre y mantenga derechos de agua más allá de lo que necesita para producir, que eso es lo que pasa hoy día. Después limitando la posibilidad de que los derechos de agua sirvan, ¿no?, de garantías bancarias para apalancar empresas, porque es un tema de todos los chilenos, ¿ah? Y por lo tanto no puede ser que alguien quiera tener todos los derechos de agua, por ejemplo, porque esto de desvincular la tenencia de la tierra a la tenencia del agua, César, puede llegar a un absurdo. Mira, vamos al absurdo para que la gente lo entienda. Podría haber alguien que fuera dueño de toda la tierra de la cuarta región y que no tuviera una gota de agua para regarla. Parece insensato, ¿no? Bueno, yo les quiero decir que eso solo pasa en Chile porque tenemos privatizada el agua y la tenemos separada, ¿no?, de la tierra. Y por lo tanto, ahí hay que corregir el modelo y hacer lo mismo que pasa con los fondos de las pensiones, ponerlo al servicio de un plan de desarrollo nacional y no para que sirvan efectivamente solo para producirle riqueza a los más ricos. Mira qué buena pregunta hace Carlos Asenjo. Dice, alcalde, me encantaría que efectúe un comentario sobre Quino, quien nos dejó hoy, el dibujante, el creador de Mafalda. Falleció a los 88 años. Daniel Jadwe. Estoy muy apenado por la partida de Quino, me cuesta mucho, le tengo un gran cariño, me crié con él, me crié viendo a la Mafá, viendo a Felipe, viendo a todos los personajes, ¿no? Y además las tremendas reflexiones. Me acuerdo del Paren en el mundo que me quiero bajar, me acuerdo de toda la crítica social, sobre todo al militarismo, a la intervención norteamericana en el resto del mundo, a la desigualdad, ¿no? A esta visión tan adultocéntrica del mundo que Mafalda siempre nos entregó una alternativa. Creo que muchos vamos a seguir intentando que las nuevas generaciones aprendan también a mirar el mundo con los ojos de Quino, porque más allá de todas las diferencias que uno pueda tener con él, hizo un tremendo aporte, pero un tremendo aporte. Mafalda cumplió ayer 56 años, fíjate tú. Mira tú. ¿Cómo están los vecinos de su comuna afectados por el incendio en el sector La Vega? Pregunta Evelyn Quesada. Bueno, lo han pasado mal, y lamentablemente, aquí hay una responsabilidad de los propietarios que arriendan las propiedades de manera absolutamente antiética e inmoral, ¿no?, abusiva, y que además arriendan propiedades que están en pésimo estado. Y lamentablemente nosotros no tenemos las facultades para entrar a fiscalizar, salvo que hay una denuncia concreta. Entonces, cuando tú tenías una casa que tiene 120 años, que nunca nadie le ha arreglado los circuitos y que además la convertí en un hotel para 60 familias, a pesar de que está construido el edificio para 10 familias, ¿no? Sobreexiges tanto los sistemas que finalmente pasa lo que pasó. Lo de ayer, afortunadamente, no tuvo consecuencias fatales para nada. Yo quiero contarles que en otros incendios donde ha muerto gente, el municipio se ha querellado por cuasi delito de homicidio contra los propietarios de esas propiedades, porque efectivamente tienen una responsabilidad penal, ¿no? Y estamos estudiando hoy día las acciones penales a seguir en contra de aquellos, y además estamos analizando la posibilidad de demoler el edificio en virtud de que el estado en que quedó, al parecer no le permitiría volver a ser utilizado para vivir. Cristian Campos pregunta,
¿Cómo sería un sistema ideal de salud para Chile, Daniel Jadwe? Un sistema descentralizado en donde la prestación del servicio no dependiera de la infraestructura, alejado de la visión hospitalocéntrica que tiene nuestro sistema y con un aumento significativo de la resolutividad de la salud primaria, de tal manera de que dejáramos de derivar en interconsulta al nivel central una cantidad de cosas que podríamos de mucho mejor manera resolver aquí en el nivel de la salud primaria. Voy a reiterar el ejemplo que di hace un rato, César, porque es uno de los más duros que yo he conocido. Una persona que tiene problemas auditivos va a la salud primaria, le dan una interconsulta, lo atienden un año después y el audífono si llega, llega 2 años después. Es decir, cuando llega el audífono, el diagnóstico ya no es válido, ¿no? Cierto. Entonces, si eso lo podemos hacer nosotros acá, como lo hacemos en Recoleta, y entregarle un audífono después del diagnóstico en 3 días, yo creo que eso sería mucho mejor que lo resolvieran solo las municipalidades, ¿no? Y que no tuviéramos que depender de un nivel central que está permanentemente colapsado porque tiene un problema de desfinanciamiento y falta de inversión, que son dos cosas distintas. Última pregunta de Claudio Miranda, dice, ¿qué opina de la UF, la cual nació para la revalorización de los ahorros, se modificó y resultó que tenemos los créditos hipotecarios en esta modalidad, los planes de ISAPRE, las AFP, etcétera, pero los sueldos no se incrementan en esa modalidad? ¿No sería bueno ejecutar un cambio? Claudio Miranda. No quiero contestar. Ya. Es que don Claudio se me adelantó, pues. ¿Cómo es la cosa? Ay, ay, ay. Bueno, ya. Puta. Claudito, ¿Qué, meca, qué te lo digo pasó? en serio. No, porque mira, en la comuna Recoleta hemos hecho este análisis, lo encontramos que es absurdo, porque además siempre la pérdida de poder adquisitivo va en contra del trabajador y en favor de la utilidad de la empresa. Y hemos estado analizando la posibilidad seria de que en aquellos contratos donde es posible hacerlo, porque no en todos es posible, vamos a modificar y vamos a trasladar los salarios de Recoleta a UEF. ¿Cómo? A ver, pues. Es que no lo quería decir. Bueno, ya lo dijo, pues, pero tiene que ir. Pero mira, pasemos esto así de colado. Ya el que lo entendió, el que no, no lo entendió. Y efectivamente comparto el análisis de Claudio. Mira qué buena. Daniel Jaude, solo agradecerte. No, te veo muy cansado, Daniel. La firme. Te veo demasiado cansado. Me da como pena preguntarte, como que te quisiera cantar la canción de Telerín. Vamos a la cama, vamos a dormir, ¿te acordás o no? Vamos, que era lindo, sobre todo el más chiquitito que iba al final de la cola. Y lo peor, querido César, es que los tiempos que vienen, todo indica que son más exigentes y no menos. Ya, pero usted tiene que Efectivamente estoy cuidarse. cansado. Pero No, tú no no, te cuidas. mira, Pero tú te cuidas, no, Daniel, ¿no? me cuido mucho, me cuido mucho. No te hablo en serio. Hago ejercicio todos los días, como puras cosas sanas, no fumo, no tomo, no me No, drogo. pero te cuidas, duermes bien, eres, no sé, pues viejo, Duermo bien, como bien. te dais tiempo para descansar la Ejercicio. cabeza un poco. Sí, claro, para mis 75 años yo creo que estoy bastante bien. Ya. Alcalde Jadwe, mira, Tengo que ir a otro vivo, César. Me están esperando en otro vivo. listo, ya. Entonces, por eso esa es la chiva para decir que una vez más no tiene libro que para recomendar, ¿no es cierto? No, sí tengo. Ah, sí, recomiéndalo en un minuto. Miren, Lógico. tengo un tremendo libraco. A ver, úpale, está una pistola ahí. Medicamentos que matan y crimen organizado, úpale. ¿Qué pasó? Esta pistola me recuerda a Maxwell Smart. Es que yo creo que el título lo dice todo. Cómo las grandes farmacéuticas han corrompido los sistemas de salud, ¿no? Y cómo finalmente terminan generando enfermedad para vender remedios. Esto es un tema tan relevante que yo creo que en algún minuto Chile y el mundo lo van a tener que discutir. Hay mucha corrupción en el sistema de salud a nivel mundial y esto efectivamente lo pensó y lo anticipó el padre del capitalismo, Adam Smith, cuando decía que el mercado nunca se meta en el área de la salud porque constituye problemas éticos y morales que el capitalismo no va a poder resolver.
porque si usted tiene al mercado en la salud, va a haber gente inventando enfermedades para vender remedios de tal manera de acrecentar su riqueza, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en este tiempo, César, ¿eh? Mira, lo mismo decía Adam Smith, padre del capitalismo, de la defensa. Si usted deja que el mercado se meta en la defensa, va a tener gente inventando conflictos e inventando enemigos para justificar la venta de armas que los va a hacer ricos a costa de la muerte, de la destrucción de países completos. Estos dos ejemplos que he dado, yo creo que cuando yo los nombro, todos dicen como que me suena. Y esto pasa todos los días. Muestre el libro, alcalde, antes que se vaya. Medicamentos que matan y crimen organizado, cómo las farmacéuticas han corrompido los sistemas de salud en el mundo. Daniel, gracias por la conversación, de verdad, cuídate, descansa. Gracias a ti, César, y un abrazo a todas y todos quienes nos están viendo. Quiero denunciar aquí que nuevamente me han dejado sin ver los mensajes de ustedes y por lo tanto no los puedo saludar como lo hacía en los primeros programas con nombre y apellido porque no los estoy viendo. Pero yo le exijo, yo le dije que estaba de acuerdo con usted, pero exija eso, alcalde, exíjalo, yo también quiero ver, exíjalo. Compañero, aquí hay equipos que trabajan y que están sobre la decisión de una sola persona. Perfecto. Ya, me dijo compañero, yo no soy militante, compañero. ¿Aló? Bueno, después lo voy a hacer firmar la ficha, no se preocupe. Ya, muchas gracias, compañero. Ya, hay una película, Me sopla mi medio pollo, que tiene que ver con el libro que anunciaba Daniel Jadwe, El Club de Compradores de Dallas. El Club de Compradores de Dallas. Oye, con Pablito, un abrazo gigante, hermano. Ahí te saluda el medio pollo. Listo. Chao, Ricardito. Un abrazo. Cuídense. Gracias a ti, querido Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Gracias a Ricardo Vega en el Facebook Live y a Fabián Navarro en el 106.1, la radio Bellavista de Recoleta. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles para profundizar ideas